Entonces, Colombia, y a ustedes que saben hablar de billones, porque uno muchas veces va a paneles y a sectores en donde billones asustan, pero ustedes ya hablan de billones, ustedes ya son expertos hablando de billones, Carmené. Todos los años Colombia necesita 122 billones de pesos de financiamiento. O sea, 122 billones de pesos necesitamos conseguirnos de alguna forma. Cuando uno suma el déficit fiscal más las amortizaciones, que son el pago de capital de las deudas, son 122 billones de pesos. Entonces, el tema de sostenibilidad fiscal no solamente es tener la plata, sino portarnos bien para poder convencer a quienes nos dejan vivir como vivimos, ¿cierto? Que nos dejen seguir viviendo de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, los números, y yo no me voy a alargar más por respeto al café, pero los números los mostró el doctor Félix, nos mostraban 183, 85 billones de pesos. Uno proyecta esos números en el marco fiscal de mediano plazo y entonces tiene diferentes fuentes y eso crece, digamos, según la población o crece según el Producto Interno Bruto, tiene los diferentes formas de crecimiento de la inflación, etc. Cuando se hizo ese ejercicio, lo hizo el Gobierno Nacional el primer semestre del año, sobre los recursos de la salud a vista, digamos, de la reforma que estaba presentada en el Congreso, el presidente de la República en sus redes sociales, el Ministerio de Hacienda, en un documento que fue solicitado por el Congreso y enviado al Congreso en los términos requeridos y que fue recorrido por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, mostró, ¿cierto?, que había un faltante más o menos de 4 billones de pesos del 2023 en promedio para los próximos 10 años. Cuando uno revisa esas cifras una por una, lo hicimos la tarea en el comité, nosotros no tuvimos comentarios en la mayoría de las filas. De lo medible, digamos, que está en el proyecto de ley, incluso el que sobrevive hoy, nosotros hicimos el P por Q, precio por cantidades. ¿Cuánto cuesta esto? Y lo asignamos año a año. Hicimos el cálculo, digamos, de cuánto costaba y nosotros nos da más o menos lo que al gobierno le da. Solo tenemos comentarios sobre una fila, ¿cierto? Que es la atención hospitalaria y ambulatoria. Esa fila, el gobierno nacional en sus cuentas la tiene creciendo al 2,1-2,2% anual real. La economía colombiana en promedio crece 3,2% con una inflación de 3%. A nosotros nos pareció que por lo menos esa fila, que está tan sujeta a temas que han discutido aquí mis colegas, sujeta a los cambios tecnológicos, sujeta al crecimiento de la población y al envejecimiento de la población, nosotros dijimos, pongamos eso a crecer al menos al Producto Interno Bruto. A lo que crece el Producto Interno Bruto, 3,2% real, más 3% o 3,5% de precios. Con eso, el faltante de los recursos que podemos proyectar hacia el futuro de la reforma que está planteada hoy en día, se sube a 6,7 billones, casi 7 billones de pesos anuales. Eso sería lo que tenemos que, como nación, tomar la decisión en el presupuesto general de la nación todos los años, a partir de ahora, ¿cierto? De lograr darle, digamos, al sector salud esos recursos adicionales para financiar lo que es medible de la reforma. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal se ha pronunciado en el pronunciamiento número 7 de junio en los estudios técnicos que se han enviado sobre el marco fiscal de mediano plazo y sobre el marco de gasto de mediano plazo en detalle sobre estas cifras, y yo los invito a que ustedes las consulten porque ahí están explicadas. Con respecto a la última revisión que hicimos del proyecto de ley, hay un par de artículos, el artículo 53 que habla de incentivos a la calidad y el artículo 73 que habla de unidades zonales de planeación, que podrían exigir recursos adicionales, porque son artículos que hablan de que se debería gastar hasta 1% o hasta 3%. Nosotros, esos 7 billones de pesos anuales no incluyen, digamos, lo que se decida en cada momento del tiempo de gastar en esos rubros. Y en los análisis técnicos que hemos presentado, hemos enumerado al menos 5 zonas de riesgo que podrían implicar mayores retos fiscales. Yo no quiero extenderme más en el uso de la palabra, pero ahí están y nos gustaría mucho que nos hicieran comentarios cuando lo logren revisar. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias, Andrés. A ver, sobre los números podríamos seguir hablando mucho. El tiempo desafortunadamente se nos está agotando. Yo quisiera partir de una base muy sencilla para hacer la última pregunta y la segunda ronda, más que las preguntas anteriores. Tenemos claro que el sistema hoy necesita más recursos, punto 1. Cualquiera que sea
el uso. Necesitamos más, hoy no alcanza. Segundo, la disponibilidad de recursos que tenemos es insuficiente. Segundo aspecto también, y el gobierno, como Estado colombiano, por lo que nos acabas de decir, no tiene propiamente hablando un camino de rosas. Y en la mitad tenemos 50 millones de colombianos que requieren de la prestación continuada de servicios de salud. La pregunta frente a esa ecuación, que quiero dejar abierta para que cada uno haga sus comentarios cortos, es sencillamente ¿qué creen ustedes que pueda contribuir a que ya, dadas esas variables, dadas esas realidades, que pueda contribuir a que podamos ser más eficientes en la gestión? Entiendo los comentarios que hizo Juan Carlos, los comentarios que nos hizo Marcela respecto de los cálculos y la forma como se visualiza el cálculo de la UPC y hacia adelante, lo que el doctor Martínez nos ha explicado respecto de lo que está viendo desde la ADRES y lo que nos acaba de decir Andrés. Pero esas son realidades. No tenemos plata, sí necesitamos más y en la mitad tenemos 50 millones de personas. ¿Qué podemos contribuir para por lo menos dejar abierto el diálogo respecto de cómo lograr prestar los servicios con la plata que esté disponible? No sé, doctor Martínez, si usted quiera comenzar. Sí, tiene razón Andrés en todo lo que ha señalado. Ya las cuentas van por más arriba, en el 3,5, y hay nuevas cosas que ha incluido el Congreso, como la licencia, el pago de la licencia de maternidad para todas las mujeres no cotizantes, por algo que es una iniciativa del Congreso, pero es algo que todos los países hacen, proteger al niño en esa primera infancia para que no tengamos ciudadanos subdesarrollados en esos primeros meses de vida que son claves. Me parece muy buena iniciativa, pero cuesta. Cada cosa cuesta. Y tenemos un problema también de diferencias entre la gran ciudad que demanda recursos, estas EPS urbanas que tienen poblaciones de más clase social más alta, que demandan más servicios en una espiral de crecimiento continuo, y unas zonas periféricas abandonadas con hospitales quedados que tienen menos servicios, que cada día entonces le dan menos recursos porque no gastan. Solucionar el problema de este lado, de la exigencia de más recursos en lo urbano, en lo especializado, es mucho dinero. Hacer un poco de equidad y llegarle con los servicios al resto de la población que no le están llegando significa también mucho dinero. Algunos piden más dinero, algunos dicen que hay que subir la UPC el 20%. Digo, magnífico, 2 reformas tributarias. Y listo, y salimos. La cosa es muy sencilla y muy responsable decir las cosas de esa forma. ¿De dónde vamos a sacar estos dineros? Pero les quiero decir que hay una de fondo que la reforma se enfrenta. No podemos seguir entendiendo un sistema de salud como un asunto de concesionario de vehículos. Esto quiere decir que en un sistema de salud es como un concesionario de marca donde uno va y se cambia el disco de freno cuando no funciona. O sea, una clínica de alta tecnología donde me cambian un repuesto. Desafortunadamente, la salud es algo más complejo. Y no cuidar la salud de la población es lo que el país no está haciendo bien. Tenemos que cuidar a los niños, tenemos que cuidar a las maternas, tenemos que hacer prevención, tenemos que hacer atención primaria. Es la recomendación desde la Universidad de Harvard hasta la Organización Mundial de la Salud. Nuestros pacientes están haciendo enfermedad renal a los 40 cuando debían hacerla a los 60 o a los 70. Es decir, están enfrentando enfermedades 20, 30 años antes de lo que las debían enfrentar por no tener un sistema de prevención. Y esa es la primera forma de frenar costos a largo plazo y de hacer más eficiente el sistema. La prevención ya está aprobado en el mundo y hay que hacerlo. Eso no quiere decir que no se va a dejar de gastar en curación, porque quienes piensan así son inocentes. Pero sí se pueden diferir muchos costos de la atención, pero sobre todo se logra el objetivo de un sistema de salud, que es que la población viva más y viva mejor. Gracias. Muchas gracias, doctor Félix. Juan Carlos. Bueno, yo voy a insistir en un par de cosas. Lo primero, hablamos de eficiencia. ¿Estamos seguros que los indicadores que estamos usando son adecuados? Le pongo un gran ejemplo.
En los últimos 24 años, el IPC de salud ha estado por encima del IPC general 17 años. 5 años el IPC general y 2 años han estado iguales. Ustedes conocen la canasta con la cual se construye el IPC. Es una canasta que tiene mucho que ver con lo ambulatorio, con la baja complejidad y con los servicios particulares. No tiene nada que ver con un índice de precios al productor que refleje los costos reales y el aumento de costo de vida para las instituciones de la vida real. Y sin embargo, mantenemos el IPC salud. Ese es un primer tema. ¿Dónde estamos mirando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y qué indicador estamos usando? Usted no puede pedir eficiencia si usa el indicador que no toca. Porque de ahí se derivan relaciones con incrementos de UPC, con temas de salario mínimo, con otra serie de cosas. Entonces, ese es un primer tema. Lo segundo, hay conversaciones sobre el sistema tarifario, sobre las tarifas. Y de entrada digo aquí, un manual tarifario único es una muy mala idea. Un sistema tarifario puede ser una buena idea, que tenga un componente básico, que sea capaz de sufragar los costos en los que incurren las entidades, pero que tenga una gran cantidad de mensajes de calidad, de dotación, de trabajo en red, de innovación, de diferencias geográficas, de especialidades claves y de desenlaces positivos. Es decir, el tema tarifario no puede ser visto tan fácil como una manera falsa de conseguir eficiencia haciendo más racionamientos o restricciones. El sistema tarifario tiene que ser una poderosa herramienta para dar señales de mejoramiento y comprar, si se quiere, mejores resultados sanitarios. Un tercer punto, no vamos a ser eficientes si aquí tenemos la Babel sanitaria. Cada entidad mide sus resultados de una manera que no es fácil compararse con las otras. Por lo tanto, tenemos que avanzar hacia un lenguaje común. Grupos relacionados por el diagnóstico, yo creo que entre 1 y 2 centenares de entidades en este país las tienen, el resto no. Necesitamos un esperanto de la salud que nos permita a nosotros compararnos con nosotros mismos, compararnos con los del frente y de verdad mirar dónde están las desviaciones positivas y negativas. No lo tenemos, existe, lo podemos adoptar. Un cuarto punto, el tema del sistema de salud basado en valor, eso no puede convertirse en un discurso. Esa es la evolución natural. Y nosotros como gremios tenemos una responsabilidad para extraer y ser mineros, para extraer de nuestras entidades toda la potencia de los avances que ya tienen. Le muestro este libro, son 340 páginas, 85 soluciones exitosas, fue presentado hace una semana. Esto viene desde las entidades, esto se los voy a dejar al gremio, a Gestar Salud. Eso es vida real, lo mismo que 35 proyectos que ya van avanzando de resultados basados en valor de entidades hospitalarias reales en Colombia. Ese tipo de cosas las tenemos que multiplicar. Nosotros lo llamamos una línea de trabajo gremial que creemos es el futuro, que se llama gestión de la generosidad. Ser capaces de coger los resultados individuales, exponerlos colectivamente y copiar todo lo que se pueda para allanarle el camino al que tiene dificultades, pero sabiendo que ya existe alguien que lo resolvió. Ese es un punto colectivo de avanzar hacia un sistema mejor, un sistema eficiente. Esa secuencia de sistema de salud basado en valor, que arranca desde el trabajo individual, pasa por las redes, pasa por el valor y se convierte en salud poblacional. Estamos en pañales en el país y así suene muy teórico, hay que traerlo acá porque ese es un norte. La brújula tiene que apuntar hacia allá. Y termino con 2 comentarios. Ojo, ¿de verdad todos creemos que la reforma es simplemente hablar de unos artículos de un proyecto de ley? Yo creo que la reforma tiene mucho más. Por supuesto, ese es un componente. Es el componente, digamos, positivista de lo que es la existencia de una normatividad. Pero hay muchas otras cosas en la secuencia de lo que es la reforma que inclusive parte desde nosotros mismos. La conversación sobre los temas fundamentales o el ponernos de acuerdo en los fundamentales, la iniciativa de cada subsector, los fomentos que esperamos del gobierno a través de políticas públicas, de presupuesto, de apoyos, de mejoramiento de flujo de recursos y una actitud general, doctor Augusto. Nos la hemos pasado 30 años empecinados en hacer racionamiento y no lo hemos conseguido, pero también estamos medio quebrados. Hay que hacer un cambio y pasar del racionamiento al óptimo y pasar de la competencia a la cooperación. Creo que es un cambio de actitud general que se puede expresar en cada parte del sistema de salud. Termino con esto porque no me puedo bajar de acá sin decirlo. Ojo, la coyuntura. Nosotros tenemos sector, instituciones, ideas, tendremos futuro.
tenemos que simultáneamente manejar esta secuencia: crisis, transición y reforma. ¿Cuál es la verdadera crisis? Que las tres cosas están confluyendo en el mismo momento. Uno antes decía, la crisis la voy paliando, me da un espacio de una transición y hago la reforma. Ahora tengo las tres hoy, simultáneamente, en lo que se llama un continuum, están todas acá. Eso es un gran problema. En el entretanto, y aprovecho que está aquí el señor superintendente para volver a mandarle el mensaje al gobierno nacional, necesitamos un plan extraordinario de liquidez para poder pasar el año. Y eso es una petición expresa de todo el sector prestador. Le hemos presentado los documentos, tiene 5 componentes principales y 2 accesorios para que los puedan desarrollar y le garanticen a todas estas entidades tener la liquidez para continuar prestando todos estos servicios sin traumatismo alguno para la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Marcela. Listo, bueno, ya que Juan Carlos cerró con el tema de liquidez, creo que es importante y hay cosas que se pueden hacer. Hemos hablado de que no hay plata. Eso es parcialmente cierto, yo diría que es cierto en un 80%, pero siempre, y por la experiencia de haber estado ahí corriendo durante los últimos meses del año, sabemos que siempre hay alguito que podemos sacar de otros sectores, donde además, por lo que hemos visto en prensa y demás, pareciera haber subejecución. Entonces hay que ponerse a gestionar inmediatamente parte de esos recursos. Ahora, el otro como mensaje es, tenemos que potencializar lo bueno y concentrarnos en lo que hay que mejorar. Y creo que para todos es claro que tenemos un sistema que funciona relativamente bien o bastante bien comparado con otros países. En grandes ciudades tenemos unos retos más particulares en lo que llaman la Colombia dispersa o la Colombia profunda. Concentrémonos ahí, pero concentrémonos en el origen de las causas. ¿Y cuál es el origen de esas causas? Entender que por mucho que yo intente educar a las familias respecto a ir oportunamente al médico, a comer de manera adecuada, a tomar agua no contaminada, si no tienes acueducto, no lo logras. Si no tienes un muy buen sistema de protección social, nunca vas a lograr que esa madre que tiene una venta de chicles en la esquina decida ir con la oportunidad que corresponde a una atención en salud. Entonces no es simplemente, ahí sí como lo que estamos diciendo, no es simplemente póngale más plata, sino enfóquense en dónde la debe poner para que logremos los resultados en salud a partir de esos otros que llamamos determinantes sociales. ¿Qué vamos a hacer en general como sistema de salud? Que ni siquiera es como sistema de salud, lo que decía es empezar a pensar en sistemas de protección social. Porque si no, yo no soy tan optimista en sistemas de promoción y prevención, por ejemplo. Andrés, gracias, Vale, Marcela. sí, gracias. Un solo punto final y es, muy probablemente cuando tengamos las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la reforma, va a ser como 2 ejercicios, o yo me imagino que van a ser como 2 ejercicios. Uno, este tema de los costeos, el P por Q intertemporal, y después va a haber una línea, ¿cierto?, que va a mostrar los ahorros del sistema por atender, digamos, los temas de prevención y esa línea, digamos, va a ser muy importante, porque si esa línea se cruza hacia arriba, ¿cierto?, con los costos, entonces eventualmente vamos a poder hablar de sostenibilidad. Pero es muy importante que la nación dé un debate sobre, y la nación que entiende, o sea, muy probablemente los que están aquí sentados y sus amigos más cercanos, ¿cierto?, de un debate sobre lo que entienden de esa línea de cuánto se va a poder ahorrar. Porque necesitamos tener cifras concretas y seguras sobre que eso sí se va a realizar. No puede ser una promesa, digamos, hacia el largo plazo solamente, porque en ese sentido pues vamos a tener problemas de financiamiento no solamente del sector de salud, sino que, dadas las dimensiones de este sector, pues vamos a tener riesgos de la sostenibilidad fiscal pues que son indeseables. Entonces, ese debate sobre lo que vamos a observar en esa línea, me gustaría verlos opinando abiertamente si eso es posible, si eso es probable, y acotar la discusión a lo que es probable, porque de otra forma, pues sí tendremos problemas y dolores de cabeza futuros. Muchas gracias, Andrés. Llega a su fin nuestro panel. Quiero sintetizar primero, doctor Martínez,
cuidado, prevención de la salud, responsabilidad del individuo como responsable de su propia salud. Capítulo 1. Capítulo 2, indicadores, Juan Carlos, y tomo de tus muchos y estimulantes comentarios una frase que me pareció interesante: gestión de la generosidad. Me parece que es importante y que sintetiza de alguna forma todo lo que tú nos mencionaste. Por el otro lado, sí, hay un mensaje de urgencia de liquidez, no hay duda ninguna, y hay la necesidad imperativa de sentarnos a hacer cuentas muy claras para ver realmente cuánto es la plata que tenemos. Cerramos esto y no quiero cerrarlo sin hacer un comentario. Creo que se han expresado en esta reunión, en este simposio, muchas posiciones. Unas de acuerdo, otras en desacuerdo radical, otras medianamente en desacuerdo con lo que ha introducido o introdujo el gobierno del presidente Petro sobre el sistema de salud. Yo quiero expresar que al margen de cuál sea la posición, el hecho de que haya sido una posición disruptiva es la que nos tiene hoy a todos y nos ha tenido a todos pensando y reflexionando y mirándonos hacia adentro y mirando hacia afuera para ver cómo podemos hacer un mejor sistema de salud. Yo creo que eso se lo tenemos que agradecer al presidente y se lo tenemos que agradecer al gobierno, y es el compromiso de seguir discurriendo inteligentemente para llegar a tener el sistema de salud que realmente cumpla con los 50 millones de personas ante quienes tenemos que responder muchos de quienes estamos sentados en esta reunión. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias por su atención.